Bueno, señores, así como decíamos anteriormente, en el día de ayer, y voy a citar la noticia porque como periodistas al fin tenemos que dar la información, independiente de que seguimos promoviendo la campaña Vacúnate y que es importante que todos nos vacunemos porque la vacuna que tenemos en este momento es la mejor vacuna que podemos tener, por lo menos así es como pensamos nosotros. En una rara admisión de la debilidad de las vacunas chinas contra el coronavirus, que son la del gobierno Sinopharm y la del laboratorio privado Sinovac, que es la mayor parte de las vacunas que han llegado a nuestro país, el principal funcionario de control de enfermedades del país dijo que su efectividad es baja y que el gobierno está considerando mezclarlos para obtener un impulso. Las vacunas chinas, entre comillas, no tienen tasas de protección muy altas, dijo el director de los Centros de China para el Control de Enfermedades, Gao Fu, en una conferencia el sábado en la ciudad suroriental de Chengdu, cosa que luego quiso aclarar diciendo que se malinterpretaron sus palabras, que él hablaba de vacunas secuenciadas o mezcla de tecnología de vacuna para aumentar la potencia de las vacunas contra el coronavirus. Vamos a hablar sobre esto porque este es un debate que llevan hace mucho tiempo los epidemiólogos, los de nuestro país y los dominicanos que están fuera del país y les preocupa lo que pasa en nuestro país con relación a la vacuna China. Estamos viendo que en Chile, por ejemplo, donde han vacunado, es uno de los países que más avanzado está en vacunación, precisamente con la vacuna china, donde hay 7 millones de personas con una dosis, 4 millones con 2 dosis, tienen ahora su más alta tasa de contagio y de hospitalización que desde que empezó la pandemia, y eso que ellos han sufrido mucho. Y por eso, en confinamiento total ahora en mismo. el día de hoy hemos invitado a una verdadera autoridad y yo quiero que ustedes presten mucha atención. Vamos a escuchar lo que personas sin filtro nos van a decir sobre este tema que nos interesa a todos para protegernos. El doctor Leonelo Bautista. El doctor es médico epidemiólogo, profesor asociado del Departamento de Ciencias de Salud Poblacional de la Escuela de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Se graduó de médico en la UAS y de doctor en salud pública, esto fue en el 83, y de doctor en salud pública con PhD, con concentración en enfermedades infecciosas del Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health en el 1993, higiene y salud pública. Ese es el doctorado. El doctor Bautista ha sido el investigador principal en 23 proyectos de investigación con financiación externa, ha publicado más de 100 artículos en revistas médicas indexadas y 3 libros. Además, es editor asociado de 3 revistas científicas indexadas y profesor ad honorem de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es importante agregar que el doctor Bautista no tiene conflicto de interés a declarar. Esto se lo exige su universidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que no ha recibido fondos ni apoyo para sus investigaciones o para otros fines relacionados o no con el COVID-19 de parte de empresas privadas como por ejemplo Pfizer, Sinovac, Merck, etc. O sea que el doctor no habla en nombre de ninguna farmacéutica ni de ninguna vacuna, sino de su especialidad, sus investigaciones y sus estudios. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Un placer y un orgullo saber que un médico dominicano tiene tan importante posición en los Estados Unidos y que ha logrado tanto y contribuye de esta manera en ese gran país. Buenas noches. Buenas noches, Marisela. Muchas gracias por tus palabras tan amables y por la oportunidad de acompañarlas a ustedes y acompañar a su audiencia. Ya usted escuchó lo que decíamos, lo estuvimos conversando hoy por teléfono. De hecho, nos habían hablado de usted hace ya un tiempo, cuando empezaba la campaña Vacúnate. Habíamos visto estudios de hechos en Brasil, donde hablaban de que la efectividad de la vacuna Sinovac era de apenas un poco más de un 50%. Y mucha gente pues lo veía y decía, no importa, por lo menos no vamos a llegar a estado grave, a hospitalización. ¿Qué es lo que le preocupa a la población? Porque sabemos que aunque nos vacunen podemos contagiarnos con el virus, pero lo que no queremos es ni llegar a hospital ni morir, es sobre todo lo último. Entonces,
En este caso, ahora que las mismas autoridades chinas han revelado que su vacuna tiene poca efectividad, primero sería bueno saber, comprobada con estudios como se debe, porque tanto se dice de la ivermectina que no tiene los estudios que corresponden y que ustedes conocen perfectamente bien, comprobado con estudios cuál es la efectividad de la vacuna que estamos recibiendo los dominicanos y qué significa efectividad en este caso particularmente. Bueno, quiero empezar aclarando que hay dos vacunas a las que se refería el director del CDC de China, el doctor Fu. Una era la vacuna Sinopharm y la otra era la vacuna Sinovac, la vacuna de la compañía Sinovac, que es la vacuna Coronavac. Hasta el momento no existen estudios publicados de la vacuna Sinopharm, de manera que nos vamos a referir principalmente a los estudios que se la de Sinovac. Y para ¿De Sinovac o de Sinopharm? Perdón, doctor. No, de la vacuna de la compañía Sinovac, de Coronavac. La Coronavac, esa es la privada, China. República Dominicana. La verdad, la declaración de que esta compañía es privada, para mí es cuestionable. Pero eso no importa, sea privada o sea una compañía soportada por el gobierno chino. Lo importante en este caso es cuáles son las características de la vacuna que estamos usando en República Dominicana. Para pasar al meollo del asunto, quiero por favor que muestren las dos láminas que les compartí. Producción. Esta lámina es tomada directamente de los resultados del estudio que se publicó ayer Perdón, un segundito. Por favor, producción, vuelvan a colocar la primera lámina y déjenla fija. Ok. Este estudio fue publicado en el día de ayer y es un estudio que realizó el Instituto Butantan en São Paulo, Brasil, y es un estudio de la vacuna Coronavac. Quiero que ustedes noten que en este estudio se presentan dos grupos de edad, uno que es de 18 a 59 años y el otro que es de más de 60 años. Y en el lado derecho, en sus pantallas, el lado izquierdo, ustedes podrán ver que, de acuerdo al estudio, la eficacia reportada de la vacuna es de 50% en personas de 18 a 59 años y en personas de más de 60 años es del 51%. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. La efectividad que se reporta al principio, en individuos de 18 a 59 años, es la efectividad para evitar casos sintomáticos de la enfermedad, que fueron en su mayoría casos leves. De manera que esta eficacia no es lo que estamos buscando en una vacuna. En una vacuna estamos buscando evitar los casos graves y los casos severos. Y lo más importante, o algo muy importante en este caso, es que ustedes deben notar que en el grupo de mayores de 60 años, si me ponen la lámina de nuevo, por favor. Pónganla otra vez, por favor. Parecía ser que la eficacia era del 51%, pero si ustedes ven los números entre paréntesis, esos números dan un rango del valor real de la eficacia y ese rango va desde menos 166 a 91%. Lo cual quiere decir que en verdad en el grupo de 60 años nosotros no sabemos qué hace esta vacuna. Nosotros no sabemos si es eficaz o simple y llanamente si su eficacia es extremadamente baja y es posible, de acuerdo a los datos, que esta eficacia sea de 0. Y esto pasa porque si ustedes notan el número en amarillo en el medio, en la segunda línea, es 6. Eso es porque en ese grupo de edad solo hubo 6 casos. Básicamente, este es un estudio que fue pobremente diseñado, principalmente porque tenía un tamaño de muestra muy pequeño y que no puede decir nada acerca de la eficacia de la vacuna en personas de mayores
de 60 años. Pero ese es el único estudio, doctor, ese es el único estudio. O sea, los chinos no han realizado estudios, Chile no ha realizado estudios, otros países no han realizado estudios. Estos son estudios previos a ellos comercializar la vacuna. Ahora están saliendo los estudios porque ya hay más de 60 países que cuentan con esta vacuna, incluyendo Chile, que es un país Eso que es tiene... correcto. Eso es correcto. Cuando yo me refiero a este estudio, me refiero que este es el único estudio que se ha publicado en alguna forma. El único. El único. Los demás estudios son reportes de prensa que no permiten hacer una evaluación adecuada de los resultados. Doctor, por ejemplo, hay un estudio de Indonesia en el cual se reportó una eficacia del 98%, pero eso es todo lo que dicen del estudio. ¿Y en Turquía también? Y en Turquía, pero eso es todo lo que usted puede decir del estudio, porque no hay ninguna información que le permita a usted determinar cómo hicieron el estudio, pero cuál es la calidad de los datos. Ok, antes de que Camila diga lo que va a decir, usted hablaba de personas asintomáticas o con pocos síntomas. Es decir, cuando se habla de eficacia, se dice 50%, 80% o 97%. ¿A qué se refiere? A que el 97% de las personas que recibieron la vacuna, por ejemplo, en el caso de Pfizer, no van a llegar a un estado grave si se contagian o a qué? ¿O el 50%? Bueno, no se refiere a esto, se refiere a que si la probabilidad de que usted se infecte a partir de tener un contacto con otra persona infectada es del 2%, por ejemplo, esa probabilidad se reduce de 2% a 1%. En el caso de Sinovac, por el 50%. En el caso de Sinovac. Pero si yo me infecto y tengo la vacuna ya con las 2 dosis y con el tiempo, ¿no se supone que tengo anticuerpos para luchar contra la infección y que me dé más leve? No, estos estudios no permiten decir esto. Este estudio no permite decir eso. Ni tampoco quiere decir... Este estudio lo único que permite decir es que aparentemente hay una reducción de los casos leves y de los casos leves del 50%, de la probabilidad de desarrollar un caso leve de 50%. Y eso no dice mucho, porque usted lo que quiere evitar con el uso de una vacuna son los casos graves y las muertes. Y lo otro es que este estimado de 50% tiene que tomarse con mucha precaución, como diríamos, con un granito de sal, por el hecho de que hay otras deficiencias en este estudio. Por ejemplo, este estudio, un estudio que planeó reclutar 13.060 personas y terminó solo reclutando 12.396. Y de estas 12.396, en el transcurso del estudio, los investigadores perdieron a 20% de las personas que estaban participando en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en 20% de las personas no se tuvo ningún resultado. Y eso tiene otras implicaciones, porque al perderse esas personas, los dos grupos iniciales que se suponía eran comparables porque recibieron la vacuna asignados al azar, pueden convertirse en no comparables. En el reporte de su estudio, estos investigadores no hacen caso omiso de esto y en ningún momento muestran que la población con la cual ellos terminaron haciendo el estudio realmente era una población en la cual los individuos que recibieron la vacuna y los individuos que recibieron el placebo eran realmente comparables con respecto a su riesgo de infectarse por COVID, por SARS-CoV-2. Lo otro que quería aclarar era con respecto a los estudios hechos en China. En China se hicieron estudios de fase 1 y 2 que incluían un número limitado de personas y esos estudios se hacían con la finalidad de determinar la respuesta inmunológica a la vacuna, pero no su eficacia clínica. China no ha conducido en ningún momento un estudio de fase 3, un ensayo clínico de fase 3 que permita determinar la eficacia de su vacuna. Además, China reclama que
ha vacunado a 30 millones de personas con esta vacuna, de manera que China tuvo la oportunidad de hacer estos estudios en su país y no los hizo. Además, Hong Kong, que ahora está bajo el dominio del gobierno chino, usa 2 vacunas. Usa la vacuna Coronavac y usa la vacuna de Pfizer. Y en Hong Kong, la decisión fue no usar esta vacuna en personas de mayores de 60 años, que son las personas en las cuales las estamos usando en República Dominicana, porque no se tenía información sobre la eficacia de la vacuna y la seguridad de la vacuna en ese grupo de edad. De la misma forma, Indonesia, que es un país mucho más grande, con muchos más recursos que República Dominicana, también está usando esta vacuna, pero no la está usando en personas de mayores de 60 años. Hasta 59. Hasta 59. Y los estudios en Brasil muestran también que en la muestra de personas de mayores de 60 años que ellos tenían, que es una muestra pequeña, que el estudio se diseñó para que tuviera 1.200 personas mayores de 60 años, que de por sí es pequeño, pero terminó teniendo solo 692 personas, si bien recuerdo el número. En ese grupo de individuos, la respuesta inmunológica a esta vacuna fue mucho más débil que en individuos de 18 a 59 años. Doctor. Y eso puede explicar por qué esta vacuna realmente no previene casos graves ni muertes. ¿Sí? Doctor, el director para el Centro de Control de Enfermedades en China también admitió que no había pasado por organismos regulatorios como la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos. Por eso no se había adquirido allá, o en Europa, el EMA en Europa. Ya que nosotros, esa es la vacuna que tenemos, con esa es la vacuna que contamos, y otros 60 países, además del nuestro, no somos los únicos, el gobierno no tiene la culpa. El 30% de la población mundial está inoculándose con eso. Pero él enumeró, el director del Centro del Control de Enfermedades enumeró 2 opciones para resolver el problema. Una, aumentar el número de dosis o ajustar el periodo entre una dosis y otra. Y la segunda es mezclar vacunas de diferentes farmacéuticas. ¿Qué es lo que cree usted que debemos hacer nosotros ante esta situación ahora, cuando no tenemos acceso a otra vacuna además? Bueno, antes de decirle qué debemos hacer en el país, yo quiero explicarle el problema del cambio en el esquema de uso de las vacunas. Para eso voy a pedir que me muestren la segunda lámina. La segunda lámina. Por favor. En esta ustedes pueden ver una comparación de la eficacia de la vacuna, que está pintada en amarillo al lado derecho en sus pantallas, cuando se usa en un esquema de dar la segunda dosis antes de 21 días y 21 más días. Ustedes pueden ver arriba, la eficacia es de 49%, pero podría ser tan baja como 33%. Cuando digo podría ser tan baja, lo que quiero decir es que los datos del estudio son consistentes con una alta probabilidad de que la eficacia de la vacuna sea tan baja como 33%. Sin embargo, cuando ustedes ven, si se usa la vacuna en otro esquema de 21 días, la eficacia aumenta, 62%, pero ustedes pueden ver que de nuevo tenemos un problema similar al anterior, y es que esa eficacia realmente no es diferente a la anterior, porque ustedes ven que el límite inferior de la eficacia es solo de 13.9, digamos 14%, y que cuando ustedes comparan los dos números, en realidad estadísticamente no son diferentes. De manera que la opción de cambiar el esquema de uso de la vacuna y usarla a más de 21 días es simple y llanamente un deseo de tontos. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que pasa con esto es lo siguiente, que los mismos chinos nunca recomendaron usar esta vacuna, nunca usaron esta vacuna en su población con un intervalo de 21 días o de 28 días, como estamos haciendo en República Dominicana. 28 aquí. Sino que lo usaron siempre como ellos lo habían probado o lo estaban probando en Chile.
en Chile, no, en Brasil, que eran con un esquema de a los 14 días se ponía la segunda vacuna. Entonces no tiene sentido que los chinos, en base a ninguna información, estén diciendo que el problema se va a resolver cambiando el tiempo entre la primera y la segunda dosis. Tampoco tiene sentido plantear que el problema se va a resolver combinando vacunas. ¿Cuáles vacunas vamos a combinar? Para combinar vacunas hay que hacer ensayos clínicos. Y si bien en Gran Bretaña están haciendo. En Inglaterra se está AstraZeneca con Pfizer. Estas vacunas se están combinando, pero ambas son de eficacia comprobada. Tiene sentido biológico hacer esta combinación, pero los británicos también están haciendo sus estudios y sus ensayos para confirmar que esto es una conducta apropiada. Ahora, ¿qué debe hacer el país? Exacto, para terminar, doctor, nosotros compramos Pfizer y compramos AstraZeneca. El gobierno dominicano hizo un sacrificio y pagó para millones de dosis de AstraZeneca y de Pfizer. Aquí solamente han llegado las AstraZeneca fabricadas por Serum en la India, muy pocas vacunas. Y nos han llegado, gracias a Dios, Sinovac y ahora está llegando Sinopharm desde la China. Y por lo menos uno dice, para no tener ningún tipo de inmunidad o ningún tipo de protección, mejor tener algo. Y estamos invitando a la gente a vacunarse. Son muchas las personas que han puesto sus esperanzas en esta vacuna para poder poco a poco ir saliendo de esto. Nosotros no queremos desanimar la campaña de vacuna TRD, pero somos un programa de televisión que tenemos que decir las cosas como son, no podemos ocultarlas. Y ya que los chinos lo admitieron, por lo menos en el día de ayer, pues por eso lo estamos haciendo. ¿Qué usted nos recomienda a los dominicanos? ¿Tendremos inmunidad de rebaño con las vacunas chinas o podremos esperar a que los norteamericanos empiecen a mandar las vacunas que nosotros hemos comprado de Pfizer? Sobre todo porque Oxford, no sé, la AstraZeneca con todos los problemas que tiene cuando llegará. Bueno, permítame aclararle algo. Lo primero que debió haber hecho el país es no cometer el error de comprar algo que no sabía lo que era. El país, si estaba en una situación desesperada, pudo haber comprado 1 millón de vacunas y requerir al vendedor, en este caso a Sinovac, que presentara los resultados de sus estudios en el transcurso de un mes, que estaban disponibles desde el 7 de febrero de este año, desde el 7 de enero, perdón, de este año, y en un mes pudieron haberlos analizado y publicado. El intervalo de espera para publicar estos resultados lo que indica es que el gobierno chino estaba esperando completar negociaciones con la mayoría de los países que pudiera antes de publicar la realidad de esta. Pero no han publicado nada. No han publicado nada. Bueno, han publicado solo este estudio. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que decía es no cometer errores en un momento como este. Lo segundo es, el país tiene que dejar de manejar la salud pública con la mentalidad de un cirujano, con todo el respeto para los colegas cirujanos. Pero este no es un problema de llevar al paciente a la sala de operación, operarlo y salimos del problema. Este es un problema a largo plazo. Este no es un problema como expresó la señora presidente de que la vacuna es la solución. Aún con la vacuna, aún con Pfizer, hay países que están teniendo problemas y nosotros aquí en Estados Unidos podemos tener problemas simple y llanamente por la aparición de nuevas variantes. El país tiene que desarrollar a corto plazo y bien desarrolladas las estrategias de detección de casos o de personas infectadas que pueden infectar a otras personas contagiosas, el aislamiento de estas personas y la cuarentena de estas personas, el estudio de sus contactos. Este es el plan a largo plazo, a mediano y largo plazo, que le va a permitir al país no solo controlar este brote y esta epidemia, sino también
controlar otros brotes, como el mismo brote de difteria que vamos a tener que estamos teniendo en el país. El país ha tomado el camino fácil para resolver este problema. Ahora, ¿qué debe hacer el país con las vacunas que compró? El país compró vacunas a $20 por vacuna, cuando el precio de una vacuna Pfizer es solo de $22. Las vacunas, existe la impresión equivocada. El país debe recuperar ese dinero de China legalmente, porque lo que se ha vendido no fue lo que se compró. Si el país sigue usando esta vacuna para lograr inmunidad de grupo, va a tener que vacunar más del 98% de la población. Y esto no es una cifra inventada por mí. Esto se puede determinar por simulaciones muy simples y ha sido publicado en la prensa científica. Para la inmunidad de rebaño, con la vacuna china tendrá que vacunar a más del 98% de la población. Correcto. Correcto. Así mismo como usted lo ha dicho, se tiene que vacunar a más del 98% de la población. Ahora bien, déjeme explicarle algo acerca de los Estados Unidos. Nos quedan 30 segundos, doctor, para cerrar. 30 segundos. La política de Estados Unidos con respecto a las vacunas. Estados Unidos está deseoso de poder compartir vacunas con el resto del mundo, pero existen trabas legales para eso. Estados Unidos tiene un contrato con las compañías que están en Estados Unidos de que no puede sacar vacunas del país. Hace unos días el país pasó 4 millones de vacunas, 2.5 millones a Canadá y 1.5 millones de vacunas a México, y eso lo pudo hacer bajo un argumento que es hasta cómico, porque el país no podía ni venderle las vacunas ni regalárselas a México o a Canadá. Entonces se las pasó como un préstamo. Y el país está ahora mismo trabajando con Tokio, con Australia y con India para producir 1 billón de vacunas para los países. Esta administración, contrario a la administración pasada, es convertirse en el distribuidor, o no el distribuidor, sino la fuente principal de vacunas para todos los países subdesarrollados. O sea, que antes de finales de año vamos a poder contar con Pfizer en República Dominicana, doctor. Yo no le puedo dar garantía de eso, pero yo le puedo decir que la política de este gobierno, expresada por su señor presidente públicamente, es que a partir de mayo en este país va a haber vacunas suficientes para compartir con otros países. En ese momento, cuando nosotros alcancemos una inmunidad, un 70% o 80% de vacunación en Estados Unidos, en la población en Estados Unidos, se van a empezar a compartir vacunas. Pero hay, como le decía, obstáculos legales que hay que resolver, y Estados Unidos está trabajando en resolver esos obstáculos. Y nosotros pagamos por esas vacunas. Las esperamos porque no es un favor. Exacto, no pagamos por esas vacunas. Muchísimas gracias, doctor. Eso es muy cierto. Pero las vacunas que estamos hablando no son las que se pagó. Claro, le hemos dado más tiempo de lo normal en este programa. Gracias. Tenemos la llamada del doctor Jesús Félix Iglesias, que quiere participar, pero ya no nos da tiempo. Vamos a ver si en el día de mañana, porque hay preocupación de que estas declaraciones puedan hacer que muchas personas digan, pues yo no me voy a vacunar. No, usted va a vacunarse. Con lo que hay en este momento, hay que ir a vacunarse. Lo que hay que seguir es guardando la distancia, usando mascarilla y lavándonos las manos. Y eso lo han dicho siempre. Luego, más adelante, ya veremos lo que llega a República Dominicana. Pero es bueno tener toda la información, sobre todo para aquellas personas que están vacunadas y que se creen que ya están inmunes ante el COVID-19. No es así. Señores, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un doctor muy reconocido y muy autorizado para decir todo lo que está diciendo. Cuando regresemos después de la pausa, el resto de nuestro contenido.